La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. En nuestra entrega de hoy vamos a ver lo que la Biblia denomina la ley del pecado. Juan 8:34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Adán y Eva, como vimos, desobedecieron a su creador y dueño. Y al igual que Satanás, ellos perdieron su conexión con Dios y se volvieron esclavos del pecado. Al igual que un niño que desobedeció el claro mandamiento de su padre, Adán y Eva ya no quisieron estar con aquel que les había amado y cuidado. Esos sentimientos de delicia y confianza habían sido reemplazados por el miedo, la inmundicia y la vergüenza. El versículo 8 de Génesis 3 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva estaban ahora contaminados con el pecado, lo cual provocaba en ellos el deseo de esconderse de su hacedor y amo. Su conciencia, adquirida recientemente, les dio un sentido del bien y del mal, enseñándoles instintivamente que solo personas santas pueden vivir en la presencia de un Dios santo. Adán y Eva ya no eran puros delante de Dios, y lo sabían. Se había roto el lazo íntimo entre Dios y el hombre. La relación estaba muerta. Ahora permítanme ilustrar esto con una rama. Un día yo estaba hablando con unos hombres bajo un árbol, no muy lejos de una mezquita, y la conversación derivó al tema del pecado y la muerte. Yo arranqué una rama de ese árbol y les pregunté a estos hombres: ¿esta rama está viva o muerta? Uno de los hombres contestó: bueno, está muriendo. El otro me dijo: está muerta. ¿Cómo puede decir que está muerta?, le regañé. Mire lo verde que está. Parece viva, pero está muerta, me dijo, porque está separada del árbol que le dio la vida. Exactamente, le respondí. Usted acaba de dar una definición precisa de lo que la muerte es, según las Escrituras. La muerte no es aniquilación, sino separación de la fuente de vida. Por esto, cuando un ser querido muere, incluso antes de enterrar el cuerpo, la mayoría de la gente dice: se nos fue o ha partido. Podemos decir esto porque sabemos que el espíritu de la persona ha salido del cuerpo. La muerte significa separación. A continuación repasé con estos hombres el mandamiento que Dios había dado a Adán y les pregunté: ¿qué dijo Dios que le pasaría a Adán si él pecaba contra él? Le dijo a Adán que si comía del fruto prohibido tendría que comenzar a hacer ritos religiosos, orar, ayunar, dar limosnas, asistir a una mezquita o una iglesia. No, me respondieron ellos. Dios dijo que Adán moriría. Correcto, Dios lo puso en claro. El castigo por el pecado sería la muerte. Pero dígame, le dije, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, ¿murieron ese mismo día? No, me respondieron. Entonces, ¿qué quería decir Dios cuando le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás? Desde allí comencé a explicarles a estos hombres la definición divina de la muerte. Se trata de una separación de 3 pasos traída cuando el hombre eligió desobedecer a su Creador. Entonces, ¿cuál es esa triple separación que el pecado acarrea? En primera instancia, la muerte espiritual. El espíritu y el alma de la persona separadas de Dios. El día que Adán y Eva pecaron por primera vez contra Dios, ellos murieron espiritualmente.
Al igual que una rama arrancada del árbol, la relación íntima entre Adán y Eva y Jehová había muerto. Y las noticias van de mal en peor. Todos los descendientes de Adán y Eva son parte de esta misma rama que está espiritualmente muerta. 1 Corintios 15:22 dice, en Adán todos mueren. A pesar de la clara enseñanza de las Escrituras, muchas personas que aceptan que la raza humana desciende de Adán, también insisten en que los niños nacen con una naturaleza pura y sin pecado. Considere otra vez esa rama arrancada. ¿Qué parte de esa rama está muerta como resultado de su separación del árbol? La rama entera está muerta, incluso las ramitas de la punta. Si estas ramitas y hojas pudieran hablar, seguramente dirían algo así. Espere un momento, no es nuestra culpa que la rama fue arrancada del árbol. No nos afecta lo que ha hecho otro. Pero sí, la realidad es que están afectadas. De manera similar, la palabra de Dios declara que la raza humana, en su totalidad, está en Adán. Cada uno de nosotros es parte de la misma rama separada y caída, y sufrimos las consecuencias. Nos guste o no, cuando Adán pecó, se contaminó a sí mismo y a toda la familia humana que todavía tendría que sucederle. En el pueblo donde viví muchos años, se tomaba el agua del río Senegal, que estaba a varios kilómetros de allí. En el pueblo había un pozo, pero nadie bebía de su agua. ¿Por qué no? Porque el pozo estaba contaminado. Tenía agua salada. Cada balde de agua que sacaban de ese pozo estaba contaminado con sal. Ni una gota era pura, ni una sola. Y de modo similar, toda persona nacida de Adán está contaminada con el pecado. Por eso, incluso los niños pecan, y lo hacen de manera natural. El pecado es parte de su naturaleza. Ser bueno y benigno requiere un esfuerzo consciente y una lucha, mientras que ser egoísta y ofensivo no requiere ningún esfuerzo especial. El profeta David explica por qué es que nosotros pecamos de forma instintiva. En el Salmo 51:5 él dice, «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Luego en el Salmo 58:3 dice, «Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron». Y en el Salmo 14:3 David dice, «Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». El pueblo Wolof de Senegal tiene varios grandes proverbios y dichos que ayudan a entender esta verdad. Por ejemplo, ellos dicen, la rata no engendra criaturas que no escarben. De igual modo, podemos decir que Adán, contaminado con el pecado, no podía engendrar hijos que no pecasen. Otro proverbio de esta gente dice, una epidemia no se confina al que lo originó. Esto es trágico pero cierto. Como un defecto de nacimiento o una enfermedad contagiosa, la naturaleza pecaminosa de Adán pasó a todos nosotros y a nuestros hijos. Romanos 5:12 dice, «Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Tome nota de esa primera frase y de la última. La primera dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y la última dice, todos pecaron. Cada uno de nosotros es pecador de nacimiento y lo es en la práctica. No podemos culpar a Adán por los pecados que cometemos nosotros. Las Escrituras dicen en Isaías 59:2, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro». Cuando una persona tiene edad suficiente para distinguir entre el bien y el mal, esa persona
es responsable delante de Dios. La raza humana entera está separada de su Creador. El ser humano está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. En segunda instancia, tenemos la muerte física, es decir, el espíritu y el alma de la persona separados del cuerpo. Cuando Adán y Eva pecaron, no solo murieron espiritualmente, como ya vimos, sino que también comenzaron a morir físicamente. Lo mismo que las hojas de una rama arrancada no se secan de forma instantánea, tampoco los cuerpos de Adán y Eva murieron el mismo día que pecaron. Sin embargo, sus cuerpos habían sido invadidos por la muerte, un enemigo del cual no podían escaparse. Para Adán y Eva y sus descendientes, solo era cuestión de tiempo hasta que la muerte física les alcanzara. La muerte monta un camello ligero, dice un proverbio árabe. Nadie puede escapar de ella. La palabra de Dios lo expresa de la siguiente manera en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En tercera instancia tenemos la muerte eterna. El espíritu, el alma y el cuerpo de la persona separados de Dios para siempre. Una rama viva está diseñada para llevar hojas, flores y frutos. Las ramas muertas son recogidas y son quemadas. Cuando Adán pecó contra Dios, él perdió el privilegio por el cual fue diseñado: glorificar a Dios y vivir con Él toda la eternidad. El ser humano, creado para existir por siempre, había desobedecido a su Creador y Dueño infinito. La pena fue la separación eterna de Dios. Ahora, a menos que Jehová en su misericordia proveyera un remedio para el pecado de Adán y Eva, una vez que murieran sus cuerpos, ellos se enfrentarían al horror de estar aislados eternamente en el vertedero preparado para el diablo y sus demonios. La Biblia llama a esto la muerte segunda, porque sucede después de la muerte física. También es llamado el castigo eterno, la noción de un purgatorio temporal del cual un día la gente puede salir. Es un invento del hombre. Eso no es bíblico. Sí, castigo eterno parece injusto o irrazonable. Quizás es debido a nuestra fracasada comprensión de la naturaleza de Dios, la gravedad del pecado y el concepto de la eternidad. Más adelante vamos a reflexionar en cuanto a la pureza de Dios y la contaminación del pecado. Ahora, en cuanto al concepto de la eternidad, debemos de admitir algo. La misma palabra eternidad sobrecarga toda capacidad mental que podamos tener, ya que nuestro punto de referencia es el tiempo. La eternidad es atemporal. Si imaginamos a alguien pasando billones de años enteros en el infierno, nuestro pensamiento está equivocado. La eternidad no está compuesta de años. Se trata de un eterno ahora, por decirlo de alguna manera. Una vez que la gente entre en ese lugar de donde es imposible escapar, comenzará a comprender su lógica solemne. ¿Se acuerda usted de la historia del hombre rico que acabó en el Hades? Bueno, ese hombre todavía sigue allí. Dios pone claros los requisitos para entrar en su paraíso. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará allí ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. En este punto no habrá rebajas ni transigencias. Así como las leyes de Dios en la naturaleza hacen que una rama arrancada se seque y muera, también las leyes de Dios acerca de lo espiritual requieren que el pecado sea castigado con separación espiritual, física y eterna. Vamos a ver un poco ahora en cuanto al pecado y la vergüenza. Llegó el momento de regresar con Adán y Eva a donde los dejamos por última vez.
intentando esconderse de Dios entre los árboles del huerto. Antes de pecar, Adán y Eva habían estado rodeados de la gloria y de la perfección de Dios. Estaban totalmente cómodos en la presencia de su Creador. Pero en el momento que quebrantaron la ley de Dios, se vieron de forma distinta. Ahora ellos estaban incómodos, no solo por su desnudez física, sino también por su desnudez espiritual. Antes de su transgresión, Adán y Eva eran conscientes de Dios y no se avergonzaban. Después de pecar, se volvieron extrañamente cohibidos y se sintieron inmundos ante su Dios santo. Adán y Eva se convirtieron en lo opuesto a su Creador. Ahora ellos eran inmundos. Ya no querían estar en la presencia pura y brillante de Dios. Al igual que las cucarachas que se escabullen cuando uno enciende la luz, ellos ahora amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, dice la palabra de Dios en Juan 3:19, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Adán y Eva estaban expuestos y avergonzados. Se sintieron fuera de lugar en el huerto perfecto. El sonido de la voz de Dios los llenó de terror. Ya no querían estar con su Creador santo y amoroso. No obstante, Él vino al huerto a buscarlos. Y sabe, es parte de la naturaleza de Dios buscar y salvar lo que se ha perdido. Dios busca al hombre. En Génesis capítulo 3, 9 al 11 leemos: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Fíjese la primera pregunta que Dios le hace allí al hombre: ¿dónde estás tú? Con esta pregunta amorosa pero penetrante, Dios quería que Adán reconociera lo que el pecado le había hecho a él y a su esposa. Quería que admitieran que habían transgredido su ley. Quería que comprendiesen que su pecado había hecho separación entre ellos y su santo Señor. El pecado de ellos fue la causa de su apuro. Su pecado fue lo que les hizo sentir vergüenza e intentar esconderse tras los árboles y hojas de higuera. Pero Adán y Eva no pudieron esconderse de Dios, ni pudieron escaparse de su juicio justo y omnisciente. El pecado trae como consecuencia la muerte. Dios no estaba bromeando cuando le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. En lo profundo de nuestro corazón sabemos que los que se rebelan contra su Creador merecen estar separados de Él. Muchos de nosotros hemos visto alguna película o leído una historia en que los malos mueren y los buenos salen victoriosos. Ahora, ¿sentimos tristeza por los malos? No. Pensamos que ellos recibieron su merecido. La realidad solemne es que a los ojos de Dios, todos los descendientes de Adán son los malos. Todos se desviaron, dice el Salmo 14:3. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Según el estándar de justicia del Creador, todos nosotros merecemos la pena de muerte. El libro de Dios se refiere a esto como la ley del pecado y la muerte. Romanos 8, versículo 2. La ley del pecado y de la muerte demanda que todo acto de desobediencia contra Dios sea castigado con la separación de Dios, sin excepciones. El pecado trae la muerte. Y es debido a la naturaleza santa y fiel de Dios que Él sostiene esta ley.
Por un hecho de pecado, nuestros antepasados originales se separaron del reino de Dios, el cual era de justicia y vida, y se unieron al reino de Satanás, que es de pecado y muerte. Ellos murieron al instante espiritualmente, como la rama arrancada del árbol. Su relación con Dios murió. También comenzaron a morir físicamente, como una rama que se va secando. Solo fue cuestión de tiempo hasta que sus cuerpos volvieron al polvo. Y lo peor de todo, a menos que Jehová proveyera un remedio para su pecado y vergüenza, ellos se enfrentarían a la horrenda perspectiva de morir eternamente. Es decir, eternamente separados de Dios en el fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Las Escrituras son claras. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y Santiago 1:15 dice: el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Con buena razón, Dios llama a esta realidad solemne la ley del pecado y de la muerte. Es la ley. La paga del pecado debe de ser efectuada y será efectuada. Vamos a continuar con nuestro viaje viendo un poco la justicia de Dios y su fidelidad en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org, o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.